Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la charla del día de hoy que la va a dar el doctor Patricio Gandulfo. Desde la Universidad de Flores le doy la bienvenida a todas las personas presentes el día de hoy. La dejo a la magíster Cecilia Garau, que lo va a presentar al doctor. Se escucha bien, ¿no? Perfecto. Perfecto. Doctora, todo suyo. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, buenas tardes, buenísimas tardes para las personas que están hoy participando de esta actividad. Sumamos 32 y seguimos sumando. Bueno, gracias por estar y gracias Patricio, la verdad que es como siempre un gusto, sos de la casa y es siempre un gusto tenerte y contar con tu presencia para que nos aclares, nos cuentes, nos dilucides un poco de qué vamos a hablar cuando hablamos de justicia restaurativa, un tema que se escucha, un tema que está en la agenda, es un tema que se habla sobre todo en referencia al tema penal, y que esta charla es en el marco de extensión, es una charla que veo entre los presentes distinguidísimos y distinguidísimas colegas, que también pero que también es abierta al público en general, y tiene una pertinencia. Nos interesa este espacio y estos temas justamente porque Flores, el plan de estudio de la carrera de abogacía de la Universidad de Flores fue la primera que incluyó como materia obligatoria resolución alternativa de conflictos. Entonces, es un tema que es muy importante para la universidad, muy interesante trabajarlo, no solo en forma disciplinar, desde la carrera, desde cursos, sino que además es interesante difundirlo entre la comunidad. También esta pertinencia está dada porque, bueno, seguramente todos los presentes saben y los que no les informo, Flores ha suscrito el Pacto Global y adhiere a los ODS. Hemos trabajado muchos de los ODS desde la disciplina jurídica en forma transversal, y hoy lo que nos convoca es justamente, hace unos días trabajamos el ODS 5, que es género, y hoy nos convoca nada menos que el ODS 16, ¿no? que es paz, justicia e instituciones sólidas. Entonces, bueno, ¿cómo esta justicia restaurativa, nos vas a explicar ahora bien Patricio, cómo es esta justicia restaurativa que contribuya con la paz y con los métodos de solución de conflictos? Así que antes de escucharte, voy a presentarte. Más formalmente, el doctor Gandulfo es, como ya dije, docente universitario en nuestra casa, lo compartimos con el Museo Social, también es docente en las dos universidades, en nuestra casa da Derecho Penal 2, Procesal Penal y Taller de Práctica Profesional Supervisada. Patricio es especialista en Derecho Procesal Penal, funcionario del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. Ha participado como invitado y disertante en numerosas actividades vinculadas con el derecho penal y ha escrito artículos relacionados con la especialidad. Así que Patricio desarrolla su carrera en forma académica y también desde la práctica. Así que sin más trámite, somos todos y todas somos oídos. Bueno, muchas gracias, Cecilia. Hola a todos. Gracias por estar acompañando y apoyando esta actividad en este momento tan especial que nos toca vivir. Bueno, principalmente gracias a la Universidad de Flores por facilitar estos espacios, a Cecilia Garau, a Juan Carretero y a todo el equipo que permite que este encuentro sea posible. Imaginen que no estamos en toda esta situación de aislamiento y que estuviéramos alrededor de una mesa como buenos amigos, tomando una bebida, un café, una cerveza, lo que fuera. No estamos siempre de acuerdo en nuestras opiniones, nuestras conversaciones a veces se vuelven discusiones, se ponen intensas, de repente yo le pego a uno de ustedes en la cabeza con una botella. Ustedes podrían decir que yo soy un delincuente,
podrían llamar a la policía, me podrían decir que soy un loco, que soy un violento, podrían interpretar mi agresión, a lo mejor, como un intento inmoral y torpe de decir algo, ¿no? Siguiendo a Nils Christie, esto podría ser el punto de partida para el diálogo real y no para una respuesta igualmente torpe que tenga forma de una pequeña cuota de dolor, ¿no? Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a la pena, a la prisión, que a lo mejor pensamos que sin esta la convivencia en sociedad sería inviable. Sin embargo, la respuesta violenta lo único que hace es suspender los conflictos, ¿no? Con la esperanza de que a lo mejor la propia dinámica social los termine disolviendo. Hace ya muchos años que la justicia argentina tiene una imagen negativa por encima del 70%. Esta tensión entre la sociedad y el Poder Judicial existe hace bastante y tenemos que transitar caminos distintos para poder alcanzar nuevos horizontes. La solución estatal tradicional frente al delito es la exclusión del victimario o la amenaza de la exclusión cuando se trata de una pena en suspenso, a través de su encierro en una jaula que a veces para quedarnos con la conciencia tranquila les decimos instituciones carcelarias, y a las que le asignamos una utópica función resocializadora. Bueno, el derecho penal, las instituciones carcelarias, el sentido de la pena están en crisis. Y estaban en crisis antes de toda esta pandemia del coronavirus. El sistema penitenciario nacional y el de la provincia de Buenos Aires ya estaban en estado de emergencia hace tiempo. Entonces, la mirada restaurativa que surge de la unión de muy diversos aportes, de filosofías de la justicia, de la victimología, el feminismo, nuevos modelos de justicia criminal, justicia juvenil, y un interés en prácticas ancestrales de comunidades originarias, en realidad aparece hace 40 años con una nueva impronta en distintas partes del mundo, ¿no? En Estados Unidos, en Canadá, en Nueva Zelanda, en Australia y en varios países de Europa. O sea, esto ya viene de hace mucho tiempo y no es algo nuevo, no es ninguna cosa alocada que se me ocurrió a mí. La aplicación en la administración de justicia de las prácticas restaurativas es superadora de cualquier reparación que en la actualidad pudiera contemplarse como una pena. ¿Por qué? Porque aspira a una reparación integral, tanto en lo que es la faz material como en lo emocional, y se alcanza el consenso a través del diálogo. No necesariamente la justicia restaurativa es un abolicionismo, ¿no? Lo que se trata es de perseguir la supresión, no la supresión de las penas, sino la disminución de la imposición de la pena de prisión como la única solución al conflicto. A veces esto se confunde. Las prácticas restaurativas son una respuesta evolucionada al crimen que respeta la dignidad y la equidad de cada persona, que construye la comprensión, que promueve la armonía a través de la sanación de las víctimas, los infractores y la comunidad. Franco Conforti, un gran amigo de quien aprendo día a día, suele decir que nuestra expectativa de vivir en paz está en directa relación con el grado de participación colaborativa, la integración, la cohesión y la armonía que cada persona le aporta a la sociedad. Las prácticas restaurativas tienen por principio la voluntariedad, la comunicación, la responsabilización, el respeto, la honestidad, la empatía, el empoderamiento, la inclusión, la igualdad, la solución de los problemas, la sanación y la transformación. Entonces, le presta atención, pone el foco en la responsabilidad del ofensor, en la restauración del conflicto y en la reintegración del causante en la comunidad a través de la recomposición del tejido social. No es que pregunta qué normas se infringieron, sino quién ha sufrido el daño. Pregunta cuáles son sus necesidades en vez de quién lo hizo, y pregunta de quién son las obligaciones en vez de qué es lo que merece. Se considera
no como una respuesta al problema de la delincuencia, sino como una filosofía integral, ¿no? Holística, una manera de construir un sentido de comunidad a través de la creación de relaciones no violentas en la sociedad. Obviamente no corresponde cargar a las prácticas restaurativas con la responsabilidad de solucionar la problemática del delito, no es una solución mágica. Puede servir a lo mejor para algunas víctimas, para algunos victimarios, para algunos delitos. Todo esto depende de lo que permita el marco legal y la voluntariedad de las personas principalmente. ¿Qué elementos podemos sacar de la definición de justicia restaurativa? Principalmente una víctima, un victimario que acepte la responsabilidad de su comportamiento delictivo y que ambos acepten participar voluntariamente. ¿Quién es la víctima? Bueno, tenemos que salir de las fórmulas cerradas y pensar abiertamente. No quedarnos con la idea de un perjuicio directo, sino considerar también a los familiares, a los integrantes de un grupo, a la comunidad, a las víctimas colectivas, a la sociedad en general victimizada, a la humanidad. También podríamos agregar a las personas humanas y las no humanas, los animales, y hasta la naturaleza. Esto aparece expresamente contemplado en la Constitución de Ecuador y de Bolivia, el sumac causai o el vivir bien. Sobre esto, Boaventura de Sousa Santos nos dice que se trata del vivir bien, un concepto de comunidad en el cual no se puede ganar si el vecino no gana. O sea, la concepción capitalista es exactamente lo opuesto. Para que yo gane, el resto del mundo tiene que perder. No hay una ganancia sin pérdida. Si vamos a los tribunales, alguien gana y otro pierde. Esto es la justicia tradicional, totalmente distinto a la mirada que estamos haciendo acá. La participación de la comunidad y la construcción de comunidad son dos de las metas de la justicia restaurativa. No hay que pensar la noción de comunidad como un lugar, sino como un conjunto de relaciones. Principalmente en este momento tan especial que estamos atravesando, y en el que es imprescindible solidificar los lazos del tejido social, humanizar el conflicto y visibilizar las consecuencias del conflicto. Las distintas prácticas pueden clasificarse en íntegramente restaurativas, en mayoritariamente restaurativas y en parcialmente restaurativas, dependiendo del grado de interacción entre la víctima, el victimario o la comunidad. La mediación es la más conocida de estas, ¿no? Se denomina también encuentro víctima y ofensor, pero también hay conferencias, círculos. Las conferencias pueden ser de grupos, familiares, conferencias conducidas por la policía, en los que la restauración se produce de manera previa a la judicialización. También hay círculos de construcción de paz, círculos de sentencia, círculos sanadores, de apoyo, restaurativos. En definitiva, las opciones cambian de acuerdo a los distintos objetivos, pero lo importante es brindar un espacio controlado para que las personas puedan expresar e intercambiar emociones intensas, ¿no? Esto que justamente la respuesta tradicional deja afuera, ¿no? Podemos decir que se mercantiliza a la víctima, ¿no? La víctima, en definitiva, el conflicto, el daño que sufre, se traduce en una pena o se traduce en determinada cantidad de plata, pero en realidad las consecuencias del conflicto son mucho mayores, y principalmente en lo emocional. Las conferencias, por ejemplo, interviene un facilitador que implica reunir a la familia, a los amigos de la víctima, del victimario, a miembros de la comunidad. La idea de estas conferencias es confrontar al ofensor con las consecuencias del delito, ¿no? Desarrollar un plan de reparación y a veces, en los casos que son serios, determinar una necesidad de supervisión restrictiva, ¿no? Todo eso se resuelve dentro de la conferencia. Los círculos también se basan en la idea
de que el delito implica una ruptura en las relaciones entre el ofensor y la víctima, pero también entre el ofensor y la comunidad. En definitiva, el ofensor en algún momento va a tener que volver a la comunidad, porque nosotros con la solución tradicional lo que hacemos es excluirlo y sacarlo de la comunidad e insertarlo en una comunidad con valores totalmente distintos, que es la comunidad carcelaria. Por eso, la estabilidad de la comunidad en general depende de la curación de la herida que produce el conflicto. La conciliación está en nuestro Código Penal, también con la reparación integral, en el artículo 59, y es un procedimiento que se caracteriza por su informalidad, por la intervención de un tercero que intercede para que las personas lleven a cabo una toma de decisiones negociada. Entonces, para mí, los programas de justicia restaurativa lo que tienen que hacer es complementar y no reemplazar el sistema de justicia penal existente, ¿no? Siempre tiene, lamentablemente, es difícil desprenderse de lo retributivo, pero lo restaurativo tiene que ser lo que prime. Una intervención restaurativa se puede usar en cualquier etapa del proceso de justicia penal, a pesar de que en algunas instancias pueda llegar a requerir alguna modificación legislativa. Desde una concepción transformadora, los procesos restaurativos se diseñan para poner la atención en la injusticia individual y estructural, que son las causas del delito. Lo que se busca, ¿qué es? Identificar, atender las causas subyacentes, ¿no? ¿Qué fue lo que provocó el conflicto? No solo para volver al estado anterior, sino también para hacer una transformación de la realidad y mejorar las condiciones del contexto social. El abordaje restaurativo puede tener lugar ¿en dónde? En las escuelas, en los ámbitos laborales, en el deporte. Hay un programa de la Unión Argentina de Rugby 2030 que está teniendo lugar ahora, va a comenzar en función del caso lamentable que tuvo lugar en enero de Fernando en la costa argentina. En Brasil, por ejemplo, existen instituciones restaurativas donde los penados cumplen su condena, y también existen ciudades restaurativas o proyectos en vías de serlo. Esto último era también de lo que les quería hablar hoy, porque la verdad que me parece que es un concepto muy interesante. Una ciudad restaurativa es una ciudad en la cual las organizaciones y las instituciones intentan resolver los conflictos de manera restaurativa antes que de manera punitiva. Se usa la mediación, se usan otras prácticas, y bueno, tenemos como ejemplo de estas ciudades en Hull, Leeds, Brighton, Bristol en Inglaterra, Newcastle en Australia, Como y Tempio Pausiana en Italia, Wanganui en Nueva Zelanda. Hay bastantes. ¿Qué es lo que caracteriza a estas ciudades? Y en general son ciudades en donde las prácticas restaurativas ya estaban de alguna manera arraigadas. Se analizan cuáles son las prácticas que ya están en funcionamiento, hay que hacer un planeamiento, hay que hacer una implementación, una evaluación y reconfigurar conceptos. Es importante también el trabajo de información y sensibilización, ¿no? Justo lo que estamos haciendo acá y ahora, y desarrollar el acceso a los servicios de mediación. Esto tiene que pasar de manera colaborativa entre múltiples sectores y con metas comunes, ¿no? Por ejemplo, en una escuela se puede hacer trabajo comunitario por parte de los jóvenes, aplicando mediación, círculos para la solución de los conflictos, ¿no? Entre estudiantes, entre profesores, padres, a lo mejor también haciendo reuniones entre los directores y los expertos en el tema. Por ejemplo, en los ámbitos laborales se pueden armar grupos de formación, se puede valer de la mediación para resolver conflictos. En los vecindarios, ¿no? Se pueden hacer encuentros entre la policía y los vecinos, también se puede hacer trabajo comunitario.
O también se puede avanzar de forma temática, ¿no? Cuestiones vinculadas al racismo, a la discriminación. Se puede establecer la restauración como una política pública, se puede ayudar a las víctimas y gestionar el conflicto no solo desde lo judicial, sino también con la intervención de organizaciones no gubernamentales. Lo que tenemos que hacer es aspirar a un bienestar comunitario, ¿no? A través del empoderamiento de las comunidades de apoyo, fortaleciendo las relaciones entre los ciudadanos y los actores sociales e institucionales. Esto lamentablemente es un problema que no solo tenemos en nuestro país, sino también en otros países del mundo. Es de los desafíos más grandes que tienen las prácticas restaurativas. ¿Y por qué? Porque lo comunitario tiene que prevalecer sobre el individualismo que caracteriza a las sociedades actuales, más incluso en este momento que estamos viviendo. Así que, bueno, la idea era compartir con ustedes estas cosas, mostrarles que otra manera de resolver los conflictos es posible, pero para eso tenemos que empezar a dar pasos pequeños y juntos, ¿no? No se trata de hacer o de solucionar los problemas para alguien, sino con alguien, ¿no? Solucionarlos juntos. Estoy abierto a preguntas y bueno, espero que les haya interesado la charla. Bueno, Patricio, gracias. Muy interesante, clarísimo, como siempre. Y bueno, y si tenemos tiempo, y en principio destaco la presencia de amigos de México, del doctor Ricardo Riva, que es el defensor del pueblo de Neuquén, un gusto que esté con nosotros. Y bueno, abriríamos a una ronda de preguntas, pero primero tengo que hacer una intervención. Y voy a compartir la pantalla, si me permiten, porque si alguna no me están dejando. ¿Me pueden, Maru o Meli, me dan permiso para compartir la pantalla? Porque me enteré de una novedad hoy que no sabía. Listo, Doc, ahí está. Ok. Ya voy. Quería simplemente compartirles una... Ay. Quería simplemente saludar a Patricio por su cumpleaños. No sabíamos, así que la verdad, Patricio, tenerte en el día de tu cumpleaños, con esta generosidad y transmitiéndonos conocimiento, es doble el agradecimiento. Así que bueno, hecho esto y saludado en forma virtual y esperando que tengas un muy buen año y que hayas pasado un día lindo. Bueno, si quieren, y hay preguntas, ustedes tienen una abajo, preguntas y respuestas, si no, por el chat vamos leyendo. Bueno, saludos de cumpleaños para Patricio. Acá tenemos una pregunta. Agustina Vázquez dice, excelente Patricio, clarísimo, ojalá se utilizara más. A modo de pregunta o comentario, me parecería sumamente interesante qué ámbito del sistema interamericano de protección de derechos humanos se incorporase la mirada restaurativa. Mirá, a ver, en lo que tiene que ver con el sistema interamericano, yo todavía no he tenido conocimiento de intervenciones restaurativas, pero en realidad lo restaurativo tiene que ver con la forma en que cada uno le da la impronta al trabajo que va haciendo, ¿no? En distintos lugares del mundo hay muchas prácticas y cada una de estas prácticas se van ajustando a las necesidades de cada institución o de cada comunidad. Entonces, lo importante es hacer un trabajo con una mirada distinta, ¿no? No solamente pensar en que una sanción, un castigo es la única manera de resolver un problema, ¿no? Hay que buscar, creo yo, que tengan
los conflictos sirvan como disparadores para lograr algo positivo, ¿no? Y que en definitiva la tramitación, ¿no? La gestión de este conflicto tenga un efecto pedagógico, ¿no? Que le sirva a los que participaron, a los protagonistas de él. A veces no siempre los conflictos se pueden resolver, ¿no? Pero lo importante es intentarlo. Bien. Emma Angélica Partida Obregón pregunta: buenas tardes, solo preguntarle a Patricio si el programa de justicia restaurativa es igual de aplicable con el mismo procedimiento tanto para adolescentes infractores como para adultos. Bueno, en realidad gran parte de las prácticas restaurativas que están en funcionamiento están dirigidas a jóvenes. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, hay un programa de justicia restaurativa donde se trabaja con 400 variables para abordar los casos de los jóvenes en conflicto con la ley penal. Gran parte de la doctrina, ¿no? Los libros hablan sobre los jóvenes en conflicto, pero lo cierto es que soy de la opinión que en realidad tenemos que empezar con la mirada restaurativa desde el primer momento, ¿no? En las escuelas es importantísimo. ¿Por qué? Porque si un chico aprende a solucionar sus problemas, sus conflictos de manera restaurativa, ese va a ser un adulto el día de mañana que los resuelva también de esa manera, ¿no? El desafío es implementarlo a los casos de adultos, y el desafío también es implementarlo a los casos de adultos en los que son delitos a lo mejor más graves, ¿no? Siempre y cuando lo permita la legislación. ¿Por qué? Porque si nosotros manejamos la mirada restaurativa con los delitos que a lo mejor son de menor cuantía o se terminan archivando o no pasa nada, es muy fácil. Pero realmente hay que ver la posibilidad de usar estas prácticas para casos más graves. Les cuento algo que tuvo lugar en un congreso iberoamericano el año pasado. Había una familiar de una víctima de un homicidio, y ella contaba que había intentado hablar con las autoridades judiciales porque quería que la persona que estaba presa y que le faltaban algunos años por salir, tuviera la posibilidad de verse de esta manera, ¿no? De aplicarse alguna práctica restaurativa o un encuentro. ¿Por qué? Más allá de que obviamente no encontró ninguna solución porque legislativamente no la había, pero lo que ella quería era que esta persona no quería que saliera y que la cárcel no hubiera servido para nada, que el trámite del proceso no hubiera servido para nada. Ella no quería que lo que le pasó a ella le pasara a otra familia, ¿eh? Esa es la mirada que hay que darle, ¿no? Obviamente que cada cual internaliza su conflicto de manera distinta, y está bien. Puede haber víctimas que no quieran, puede haber víctimas que sí, o personas que a lo mejor con el paso del tiempo se dan cuenta de que a lo mejor antes no lo querían y después sí. Pero ya les digo, no es una solución mágica, sino que hay que, cuanto menos, informarse, sensibilizarse y darle tiempo a las personas para que lo puedan procesar y elegir voluntariamente si es que desean hacer estas prácticas. Bien, gracias Patricio. Muchas felicitaciones por tu exposición y por tu cumpleaños. Natacha Marcote, graduada nuestra, pregunta, siempre me sale. Muchas gracias, doctor, por su explicación. En cuanto a la actualidad de nuestro país, ¿qué medidas se han adoptado últimamente con respecto a la justicia restaurativa y qué avances hemos logrado? Bueno,
En lo que tiene que ver con la situación actual, estarán todos al tanto de las problemáticas carcelarias y la situación de las personas privadas de libertad, y hay varias unidades en las cuales se está trabajando desde los estados provinciales y nacionales, con intervención de organizaciones no gubernamentales, para solucionar conflictos dentro de las unidades carcelarias, ¿no? La unidad de Batán es una de ellas, en la provincia de Buenos Aires también, en la unidad 46, 47, después hay otras provincias en las que directamente se está usando la mediación para solucionar conflictos entre internos, entre los internos y sus familiares, y entre los internos y es el personal penitenciario. Bien, muchas preguntas interesantes. Preguntan en portugués, seguro amigos de Brasil. Gustaría saber las experiencias de justicia restaurativa, en especial en los círculos de construcción de la paz en el ámbito de la academia. A ver, se está trabajando bastante en los círculos de paz. Y ¿por qué? Porque ya les decía que hay muchas variables de los círculos, y en los encuentros, en el Foro Europeo de Justicia Restaurativa, recientemente sacaron una publicación que se dedica exclusivamente a los círculos de paz. Así que ese es un buen lugar para poder ir a buscar información. Obviamente está la mayor cantidad en inglés, pero por lo menos esa es un buen lugar para buscar doctrina y cuestiones académicas vinculadas a los círculos restaurativos. Gracias. Gracias. Gabriela Soto Croswell pregunta, ¿existe algún programa específico para la aplicación de la justicia restaurativa en las escuelas a nivel Latinoamérica? ¿O podrías recomendar algún libro relacionado con ello? A ver, justicia restaurativa en Latinoamérica en las escuelas. Libros. A ver, la información, disculpen, a lo mejor les remito de vuelta a este Foro Europeo de Justicia, porque es la verdad donde yo he encontrado la información más actualizada. Ahí hay documentación no solo de ciudades restaurativas, sino de cómo llevar adelante las prácticas en las escuelas, y se ponen ejemplos de lo que yo dije hace un rato, pero también, por ejemplo, a ver, con programas, haciendo participar a los chicos, no solo con la resolución de sus conflictos, sino también con jornadas a lo mejor semanales, en las cuales se proyecten películas, o se haga participar a los estudiantes en talleres, ¿no? Estudiantes de determinados cursos. Y también dentro de las temáticas de los talleres se los hace producir videos a los chicos, para poder difundir la información y los resultados de las prácticas. Esas por lo menos son formas que se pueden llevar adelante para promover la mirada restaurativa en las escuelas, ¿no? Pero te recomiendo que busques en el Foro Europeo de Justicia Restaurativa. Bien, el doctor Chichisola tiene la mano levantada, le podemos dar una intervención después de la ronda de las preguntas, sería, si tenemos tiempo para el intercambio, sería muy rico. Pero nos hace una pregunta, dice, felicidades Patricio, en la provincia de Buenos Aires, en sus leyes, ¿hay algún atisbo de justicia restaurativa? Y si lo hay, ¿cómo se aplica? Bueno, la justicia restaurativa en la provincia de Buenos Aires tuvo la ley de mediación penal, ¿no? Lo que tiene que ver con lo penal, hace ya bastantes años. Igualmente, tenemos que mirar lo restaurativo
como les decía, desde la división de prácticas totalmente restaurativas o mayormente o parcialmente restaurativas. ¿Por qué? Hace poco hubo un trabajo del juez Mario Juliano en un caso de un homicidio culposo, en lo que él tenía la idea de que los familiares querían llegar a un juicio, que querían una pena de prisión, y en realidad el día de la audiencia, cuando se logra el encuentro entre familiares y víctimas, bueno, fue todo muy emocionante, hubo muchas palabras tanto del imputado como de los familiares, terminaron abrazándose, el imputado les contó todas las cuestiones emocionales que atravesó, era un caso de un homicidio culposo, y bueno, el imputado terminó contándole a los familiares que él había acompañado a la víctima al hospital, que le había querido entregar una cadena que era de él y que no le permitieron, ¿no? Se la entregó en esos momentos a los familiares, y bueno, y el conflicto, obviamente, si bien tuvo una respuesta que podemos denominar tradicional, se resolvió de manera distinta, ¿no? Le terminaron poniendo una pena en suspenso porque legislativamente era la solución que quedaba, pero el conflicto, gracias a este juez, fue abordado de manera distinta y permitió a las partes liberar todas estas emociones que si no se hubiera trabajado así no hubiera sido posible. Después, por otro lado, a ver, procedimientos que puedan ser parcialmente restaurativos, tenemos la suspensión del juicio a prueba. La cuestión acá pasa por ver las cosas y trabajarlas de manera restaurativa. ¿Por qué? Porque en general la propuesta de trabajo comunitario no tiene a lo mejor que ver realmente con el contenido del conflicto, sino que es como bueno, anda a la iglesia y hace algo, porque se tiene esta idea de que la iglesia es la única institución en la cual se puede realizar un aporte a la comunidad, que por otro lado viene de la mano de este déficit que tenemos de instituciones comunitarias en nuestro país, ¿no? Pero, a ver, más allá de que la ley de mediación penal de la provincia de Buenos Aires regula qué delitos sí y qué delitos no, lo cierto es que la mirada restaurativa se le puede dar a los conflictos aún también desde otros institutos. Como les dije antes, la mediación es el instituto que tiene mejor marketing, pero no es el único. Gracias. Se me ocurren tantas formas de que podamos abordar un trabajo interdisciplinario, ¿no? Con todo esto y desde la facultad. Generó mucho interés esta charla, y Daniel Pavlovsky pregunta, gracias Patricio, pregunto si el criterio de solidaridad que requiere el aislamiento social preventivo y obligatorio por el COVID-19 ayuda para la aplicación y conocimiento de la justicia restaurativa en la sociedad, que generalmente utiliza el pensamiento primitivo que pide cárcel como venganza en vez de resolver el conflicto penal, tratando de reconstruir el tejido social. Bueno, mira, la verdad está bárbara la pregunta, porque yo siempre digo que esta idea de que la comunidad quiere cárcel, que la comunidad quiere sangre, tiene que ver con lo que se llama la psicología de la multitud. O sea, cuando estamos todos juntos, todos queremos, es como que el cuerpo quiere cárcel y sangre, pero no es tan así, y incluso trabajado individualmente, si uno se le pone a hablar a las víctimas, ¿no? y le explica las consecuencias de la tramitación de un proceso penal, a veces las víctimas son mucho más razonables de lo que uno pudiera creer. Esto ya pasó con los juicios por jurados, ¿no? Cuando empezaron los juicios por jurados, todos creíamos que los jurados iban a condenar a todo el mundo y que iban a querer colgar a los delincuentes en las plazas, y sin embargo no fue así. Empezó el juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires
y teníamos 8 absoluciones contra 2 condenas, ¿no? Con lo restaurativo pasa lo mismo. Obviamente que si yo le voy a hablar a un familiar o a una víctima de un delito, al día siguiente, cuando está todo en tensión y el conflicto está a flor de piel, es muy probable que me saque corriendo y que me diga que quiere cárcel y bala y todas las cosas que se suelen decir. Pero explicado con tiempo, explicado en detalle, bien trabajado, con una sensibilización adecuada, me parece que se podrían lograr mucho mejores resultados. Claramente lo que venimos haciendo hasta ahora no está funcionando, así que tenemos que buscar una solución distinta. Y en lo que tiene que ver con el aislamiento, ¿no? A lo mejor uno podría pensar que conspira contra esta idea de encuentro, que conspira contra esta idea de comunidad, ¿no? Por esto que decíamos que estamos aislados en nuestra individualidad, ¿no? Que estamos encerrados en nuestra casa, y sin embargo las prácticas restaurativas admiten, ¿no? la mediación o prácticas online. Por ejemplo, más allá de que se pueden hacer encuentros por Zoom, ¿no? Más vale que hay que trabajar individualmente, primero con la víctima, después con el victimario, siempre atendiendo a que ellos realmente quieran esta solución. También una de las maneras de abordar restaurativamente el problema es la escritura, ¿no? A lo mejor una carta del victimario a la víctima o a los familiares, ¿no? Contándoles cuáles son las emociones que tienen por este conflicto, contándoles qué es lo que piensan hacer una vez que termine el proceso. Nada, comunicación, diálogo, ponerse en el lugar del otro, cosas que lamentablemente nos están faltando mucho hoy por hoy. Sí, se me ocurre, ¿no? Antes de ir a la próxima pregunta, se me ocurre qué espacio y cómo pasa esta tramitación de las emociones a nivel social y qué rol tienen los medios, y con esto de que decíamos de sensibilizar, difundir, que en definitiva es también trabajo nuestro de la academia y de todos, concientizar, ¿no? La paz no se logra sola, sino con una profunda convicción y una profunda difusión de que hay formas posibles y pacíficas de resolver los conflictos, y cómo a veces los medios inciden en encargar estas emociones negativas para que esta gente quiera sangre, castigo, horca y todo esto que vemos en los medios, y ni hablamos de las redes, ¿no? Porque las redes también tenés los haters y que bueno, se disemina muy públicamente pedidos de males y condenas y cosas espantosas, que bueno, en definitiva eso pega mucho y es bastante contrario a una cultura de la paz, ¿no? Y es que estamos acostumbrados a que las emociones sean todas emociones negativas y que conduzcan más a la destrucción que a la co-construcción de la paz. Lo único que hacemos es ver el conflicto de forma que no sirve, o sea, no nos importa por qué pasó esto, ¿no? Y realmente si no nos ponemos a pensar en esas cosas, los conflictos se van a seguir produciendo, porque si yo me peleo con mi vecino y lo miro mal una semana, la semana siguiente, y un día nos agarramos a trompadas y le hacen una causa, y la causa no va a solucionar el conflicto que yo tengo con mi vecino. El proceso se va a terminar y yo el problema lo voy a seguir teniendo. Y si ese problema no se trata, va a ir increciendo. Entonces, lo que empieza con una mirada mal, termina con un homicidio. Es así. José Núñez pregunta, desde tu perspectiva, ¿cuál sería el foco a tener en cuenta para hacer potente la práctica restaurativa teniendo en cuenta los diferentes contextos? Desde esta perspectiva, ¿es pertinente hablar de víctima y victimario, dado que construcciones lingüísticas que nos remiten a otros modelos de intervención? Lo del lenguaje es muy importante,
Por ejemplo, en las instituciones carcelarias de las que yo hablaba antes en Brasil, que se llaman instituciones APAC, las personas que están ahí no son presos, ¿no? Se llaman recuperandos, y obviamente no son un número, sino que se los trata por sus nombres, ¿no? Son personas, en definitiva. En lo que es la justicia restaurativa, siempre se habla de víctima o victimario, o de ofendido u ofensor, ¿no? No es que hablamos de víctima y delincuente, ¿no? Se trata de reemplazar palabras porque todas las palabras tienen su carga. Y también hay algo que rescato de esto, que en realidad, fíjense que cuando tenemos un proceso penal, todos hablan del presunto imputado, ¿no? Pero la víctima siempre es la víctima, ¿no? Entonces ahí hay como una desigualdad. Es una desigualdad impuesta por el sistema, y a lo mejor, obviamente que hay que poner énfasis en la víctima, pero también hay que poner énfasis en el victimario, ¿no? Porque los dos son los que participan del conflicto, ¿no? Son los dos olvidados por el sistema penal tradicional, y, bueno, y darles la posibilidad de que sean ellos los que elijan cuál es la solución que su conflicto merece. Hay otro caso que también es muy ilustrativo, que tiene que ver con un chico que pintaba grafitis en la calle, ¿no? Y entonces resulta que parece que vino otro de otra bandita de grafiteros y le pintó arriba, y este fue y le puso una trompada en la cara, ¿no? Y le sacó un diente. Bueno, esto se judicializó como un delito de lesiones, y obviamente si esto hubiera seguido con su camino tradicional, o se hubiera archivado o hubiera terminado con una pena en suspenso, pero sin ningún otro tipo de abordaje, ¿no? Lo cierto es que, bueno, esto fue tomado por una persona con conocimientos de justicia restaurativa, y lo que se terminó solucionando era, bueno, la raíz del por qué uno le pintó el grafiti al otro, por qué la reacción violenta de esta persona con el que le pintó arriba el grafiti, y la construcción que terminaron encontrando, ¿no? La solución al problema fue elaborar un grafiti en común. Entonces, de algo que en general le podemos buscar un resultado destructivo, ¿no? Como podría ser una pena de prisión, terminó algo constructivo. Inédito. Muy bien. Bueno, ya no tenemos más preguntas, estamos ya promediando la hora y me parece buen momento para dejarte ir a festejar el cumpleaños. Así que gracias. Me quedo con esta imagen del graffiti conjunto y construcciones hacia adelante en esto de construir la paz en estos momentos difíciles que estamos transitando y esperemos que terminen pronto. Gracias, Patricio, impecable, didáctico, ameno, como siempre, y muchas gracias a las más de 35 personas que se acercaron a escuchar esta charla. Buenas noches y sigan cuidándose. Muchas gracias a todos, y espero que nos veamos pronto.